Unidad 5, escenario modificado de la materia desarrollo sustentable. Como introducción, tenemos en este tema que el escenario modificado hace referencia a los cambios que se presentan en los escenarios naturales de la intervención del hombre. Todos estos cambios vienen acompañados de consecuencias graves para el ambiente en el que vivimos todos, pero no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que también se ven afectados los demás seres vivos, como las plantas, los animales, que en muchas ocasiones se encuentran amenazados por las modificaciones que hemos provocado en el entorno natural. Sin embargo, no todos los cambios han sido malos, pues si se hacen con responsabilidad y pensamos en el desarrollo sustentable, se pueden tomar mejores decisiones para tener un buen futuro sin comprometer las capacidades de nuestro planeta. En el desarrollo de esta exposición presentaremos el tema de la unidad 5, escenario modificado de la manera de desarrollo sustentable. Como índice tendremos los siguientes temas. El escenario modificado. Bueno, este utiliza el concepto de escenario modificado en cuanto a crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía. Igualmente, maneja los conocimientos relativos a impacto de las actividades humanas, escenarios socioeconómicos y flujo de energía en comunidades humanas en su actividad profesional e influir igualmente en la sociedad. Principales características del escenario modificado son que se experimenta una transformación estructural, se permiten desarrollar las actividades de los individuos, se desarrollan de las comunidades a través de los inventos o creaciones que se han ido estableciendo por parte de los individuos. Entre sus paisajes se encuentran los rurales y los urbanos. Los cambios no siempre son perceptibles, pero sí irreversibles, y generan fallas o una nueva estabilidad ecológica. El crecimiento demográfico, industrialización, uso de la energía. El crecimiento demográfico es el cambio de la población en cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Una de las consecuencias que tenemos de esto es que es un factor para tratar de controlar el crecimiento demográfico ha ido en las personas, creando una cultura de planificación familiar. Industrialización. Bueno, esta consiste en la producción de bienes y servicios a gran escala mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. La industrialización en México comenzó en el Porfiriato en 1880. Esta se inició el proceso de la expansión económica con la construcción de ferrocarriles financiados por inversiones extranjeras que facilitaron el acondicionamiento de los puertos a explotación de las minas, los transportes y grandes casas de comercio. Esto tuvo un gran impacto ambiental. La industrialización también tiene un lado negativo, como es la contaminación. Desde el inicio de la revolución industrial se comenzó a consumir el medio ambiente de una manera increíble, lo cual ha causado un gran deterioro ambiental, esto en todos los medios posibles, el aire, el agua y la tierra. Es difícil creer que para que un simple e insignificante producto llegue a nuestras manos, este haya causado una gran cantidad de desechos. Las industrias de esto producen una gran cantidad de contaminantes. Uso de la energía. Esta comienza cuando el hombre adquiere la capacidad de producir el fuego a la principal fuente de energía. Existe evidencia de su uso hace cerca de 1 millón de años. Este hecho supuso el primer paso en la larga carrera de los humanos por explotar los recursos energéticos que la naturaleza les ofrecía. Posteriormente, el ser humano aprendió a controlarlo, definitivamente mediante dos sistemas: frotamiento y percusión. Con el hombre fue desarrollando un sinfín de técnicas y métodos para crear y controlar el fuego a su gusto. Fenómenos naturales. Aunque claro está, algunos afectan gravemente a los humanos, como el caso de los terremotos, los tsunamis y los tornados. Cabe destacar que algunos de estos fenómenos se han
se han intensificado en los últimos años debido al cambio climático que a su vez se ha producido por la expulsión a la atmósfera de componentes químicos como monóxido de carbono y el desecho de sustancias tóxicas en los mares. Su clasificación consta de 4 categorías: fenómenos naturales hidrológicos, fenómenos naturales meteorológicos, fenómenos naturales geofísicos y los fenómenos naturales biológicos. Los desastres naturales hidrológicos. Dentro de este grupo se clasifican a todos aquellos que se originan en el agua, es decir, en los mares y océanos del mundo. Ocurren como consecuencia de la acción de las aguas claros son el tsunami, inundaciones u oleajes tempestuosos. Los desastres naturales meteorológicos. Este tipo de desastre natural puede darse en muchas variaciones y todas ellas están relacionadas con el clima. Estos pueden predecirse con cierta anticipación gracias a las modernas tecnologías que definen el comportamiento del clima y analizan la posibilidad de que lleguen a afectar un lugar determinado. Dentro de los desastres naturales meteorológicos tenemos, por ejemplo, los tifones, frentes fríos y cálidos, el Niño y la Niña, tornados, tormentas tropicales, huracanes, nevada, granizo, sequía e inundaciones por lluvia. Desastres naturales geofísicos son todos aquellos desastres naturales que se forman o que surgen de las entrañas mismas del planeta Tierra o de la superficie terrestre. Dentro de este grupo podemos encontrar las avalanchas, derrumbes, tormentas solares, terremotos, erupciones volcánicas, incendios y hundimientos de tierra, entre algunos otros. Los desastres naturales biológicos. Estos son provocados por alguna circunstancia especial dentro del reino animal y de algún modo afectan al ambiente y a la humanidad. El desastre natural biológico más importante y representativo es tan complejo como la marea roja. Otros ejemplos pueden ser pestes, epidemias e infecciones como la fiebre porcina o la gripe aviar. Los fenómenos naturales como las lluvias o tormentas son considerados desastres naturales cuando exceden el límite de lo que en otras circunstancias se consideran normales. El Estado como regulador del desarrollo. Tenemos que el Estado es el encargado de regular la conducta humana de los habitantes que le corresponden, y esto lo hacen como penalizaciones a malas conductas para mantener el orden. El papel sustancial del Estado en la sociedad actual es el de asegurar la obtención de los beneficios de las empresas, permitiendo la acumulación de capital por parte de unas pocas personas en comparación a la gran masa trabajadora, y el conservarlo privadamente con tranquilidad. El Estado debe asegurar las condiciones para que exista un crecimiento económico suficiente para lograr este objetivo. En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento. A esto se refieren los economistas actuales con la expresión crear un ambiente de negocios, un entorno social e institucional que favorezca la existencia de excedentes y les posibilite su retención en manos privadas. La intervención del Estado ha crecido a lo largo de la historia del capitalismo por la necesidad de favorecer la reproducción de un sistema cada vez más complejo, regulando múltiples esferas de actividad en cuanto ellas fueran claves para el proceso de acumulación de capital. Es decir, el Estado es el principal regulador de sus propias actividades. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más que nada, la Constitución se trata de leyes sobre la naturaleza, es la Carta Magna que rige actualmente en México, es el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. Tenemos la política ambiental, que es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. El derecho ambiental, que es el conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y privado.
tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. Y la legislación y normatividad para el desarrollo sustentable, que establece los términos de referencia para la formulación de programas de desarrollo urbano sustentable en sus distintos niveles, conforme a la legislación vigente en la materia. En la inseguridad alimentaria, social, política, jurídica, económica, tenemos que en el entorno familiar se refiere a que en muchas ocasiones no se tienen los suficientes recursos económicos para la adquisición de dichos alimentos o se dedican a actividades agropecuarias donde no cuentan con suficientes insumos para desarrollar tales actividades. Asimismo, la inseguridad alimentaria se refiere a que en el país no producen la suficiente cantidad de alimentos, por lo que se importan de otros países dichos alimentos para satisfacer las necesidades de la población. Tenemos dividido en inseguridad social, que se refiere a que la población es víctima de la delincuencia organizada, la cual atenta contra su integridad física o de sus bienes e inmuebles. Particularmente en nuestro país se han desatado varios actos de violencia alterando la seguridad de cada uno. En la inseguridad política entra la falta de confianza y credibilidad de autoridades electorales donde se garantice elecciones limpias y resultados confiables que satisfagan a todos los actores políticos del país. La inseguridad jurídica: existen varias leyes ambientales en nuestro país, pero la presencia en estas de factores como la corrupción, la impunidad, el soborno, etc., también a la falta de actuación de autoridades judiciales, causa esa inseguridad jurídica en cada uno. Inseguridad económica. Se pueden abordar desde dos niveles, del nivel país y nivel familiar. En el nivel país, a causa de la globalización de la economía, además de la dependencia de importar alimentos y productos sujetos a la cotización internacional, y en lo que concierne al nivel familiar, la falta de un empleo fijo, subempleo o realización de actividades económicas, lo que a su vez acarrea problemas como la inseguridad alimentaria, social, entre otras cuestiones. Distribución de la riqueza. Se define que la distribución de la riqueza o de los ingresos es la forma en la cual el producto total generado por un país se va a repartir entre los trabajadores y los empresarios. El modo en que se va a repartir está determinado por las políticas económicas que determina el Estado, que son las que influyen en las posteriores decisiones que toman las empresas y las conductas que adoptan los hogares. La riqueza se divide entre los dos elementos verdaderamente activos que la crean, que es el trabajo y el capital. La parte que toma cada uno constituye y se llama su retribución. Es indiferente para el hecho de la distribución y las leyes que le rigen el que una sola persona reúna los caracteres del trabajador y capitalista o que sean muchos los que contribuyen a la producción por cualquiera de esos títulos. Aunque en este último caso las retribuciones tomarán forma diversa según que la industria se establezca con intervención de un empresario o por medio de la sociedad. Existen tres factores que inciden de mayor a menor en la distribución del ingreso o riqueza en un país. El primero es que el Estado es el que determina la política económica que se debe seguir. Las empresas, que también deciden con la facultad autónoma que les corresponde. Y por último, los hogares en su carácter de unidades de consumo. De los tres, el que mayor gravitación tiene en la distribución de la riqueza es el Estado, que a través del dictado de normas, como las que priorizan la inversión productiva o especulativa, incide en la determinación de salarios mínimos, determina los impuestos que gravan las ganancias y su distribución, impone trabas a las importaciones de bienes o servicios para favorecer la producción local, congela precios de la canasta básica de alimentos y de combustibles, entre otras que inciden en esta ecuación. La capacidad autónoma de decisión de las empresas también tiene límites y los mismos los fija el Estado cuando las políticas implementadas priorizan y estimulan el salario o ejercen una altísima presión tributaria que no les permite a los empresarios iniciar procesos de reinversión productivo. Como siguiente tema tenemos las estrategias de sustentabilidad para los escenarios.
entre las que tenemos 3 puntos: la producción más limpia, procesos ecoeficientes y los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. La producción más limpia. La producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. En cuanto a este, incluye la conservación de materias primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas, emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al entorno. En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los impactos durante el ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final, promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros mercados. La producción más limpia requiere modificar actitudes, desarrollar una gestión ambiental responsable, crear las políticas nacionales convenientes y evaluar las opciones tecnológicas. Las técnicas de producción más limpias son las siguientes: mejoras en el proceso, buenas prácticas operativas, mantenimiento de equipos, reutilización y reciclaje, cambios en la materia prima y, por último, cambios en la tecnología. Los procesos ecoeficientes. La ecoeficiencia es una cultura administrativa que guía a todos los sectores de la sociedad a asumir su responsabilidad con la sustentabilidad. Esta está basada en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y polución. La ecoeficiencia se puede entender como proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo de forma que se reduzca progresivamente el impacto ambiental y la utilización de recursos, hasta un nivel compatible con la carga del planeta, estando, por tanto, estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible, pues se produce una reducción en el uso de los recursos, aunque existe controversia. La ecoeficiencia no se encuentra exenta de críticas y para entenderlas es necesario recordar los 3 pilares que conforman la responsabilidad empresarial, global y el concepto de desarrollo sostenible. Este proceso se caracteriza por lo siguiente: la reciclabilidad mejorada, máximo uso de recursos renovables, mayor durabilidad de productos, intensidad de servicio, aumenta los bienes y servicios, entre otros. Existen 2 elementos los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Primero, el Plan de Desarrollo Nacional se elabora durante los primeros 6 meses de cada sexenio, siguiendo el mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución y el reglamento de la Ley de Planeación. Este es el documento en el que se fijan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país. El Plan Nacional establecerá los programas a desarrollar por el Gobierno federal. Durante su planeación, la Presidencia de la República realiza una consulta ciudadana. El Plan de Desarrollo Estatal. Este es un documento que sintetiza los anhelos y aspiraciones de la sociedad. Concibe una estrategia de desarrollo basada en un gobierno responsable y moderno, capaz de propiciar un ambiente de acuerdos y consensos que conduzca al esfuerzo social para concretar acciones, programas y proyectos que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos. Este debe de estar diseñado para 2 puntos: fortalecer y dinamizar sus objetivos y construir una ciudadanía participativa y corresponsable de su beneficio individual y colectivo. El Plan de Desarrollo Estatal propone edificar una sociedad en la que se gocen de servicios públicos suficientes y de calidad. Para esto se necesita sustentar en la seguridad económica, en el desarrollo de la infraestructura, renovación de tecnologías e innovación de la industria. Para el Plan de Desarrollo Municipal, esta es una actividad de racionalidad administrativa encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como lo son la educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos y el mejoramiento de las comunidades rurales.
Su principal propósito es orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivos los siguientes: prever las acciones y recursos para el desarrollo económico y social del municipio, movilizar las acciones del gobierno estableciendo orden de prioridad, promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal, promover la participación del medio ambiente y asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. En la sustentabilidad ambiental se incluyen los siguientes rubros: el agua, bosques y selvas, biodiversidad, gestión y justicia en materia ambiental, ordenamiento ecológico, cambio climático, residuos sólidos y peligrosos, investigación científica ambiental y por último educación y cultura ambiental. En conclusión, para llegar, tenemos que el crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio. Puede ser país, región, ciudad, municipio, etc., durante un periodo determinado, normalmente de un año. Y estos se rigen principalmente por los planes de desarrollo y también por la forma en que están distribuidas las riquezas, y estos se pueden medir por distintos factores poblacionales de un país, lugar en que se esté. Los cambios que se están realizando al escenario natural son indispensables, pues el nivel de la vida actual y el tamaño de la población requieren cada vez de mayores espacios para poder desarrollarse. Sin embargo, en estas modificaciones que se hacen al ambiente, se deberían de tomar en cuenta que se está alterando un ecosistema vivo, por lo que estas decisiones deberían ser tomadas con una mayor responsabilidad, teniendo en cuenta que la vida de los seres vivos es primordial y que todos dependemos de todos en este planeta, en el que es nuestro único hogar que tenemos, por lo que no se debería de sobrepasar las capacidades de producción y de regeneración de los servicios naturales y los recursos que nos provee la naturaleza para poder vivir. La población mundial está en continuo crecimiento, por lo que conforme pasa el tiempo se hace más numerosa. Hoy en día el crecimiento poblacional se produce a un ritmo muy rápido, pero hasta principios de 1800 el ritmo se había mantenido bajo. Reducir la superpoblación. La planificación de la población humana es la práctica de administrar intencionalmente la tasa de crecimiento de una población humana. Históricamente, la planificación de la población humana se ha implementado con el objetivo de aumentar la tasa de crecimiento de la población. Gracias por su atención y sería